tardes a todas las familias que nos acompañan. Gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy tenemos una conferencia muy interesante acerca de las redes sociales y nuestra cuarentena y qué precauciones deben tener ustedes como padres de familia, nosotros como partes de la comunidad educativa con nuestros hijos, con nuestros alumnos. Sobre todo ahorita que la tecnología está, creo que en todo su auge. Les presento a Yasmín López Resek. Yasmín es especialista en cibercultura, tecnología y redes sociales. Igualmente es maestra en políticas públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Dentro de su trayectoria se destaca la participación en diferentes medios de comunicación abordando los temas de cultura digital, internet y redes sociales. De marzo del 2012 a diciembre del 2016 fue titular de la sección Reflexiones de Tecnología y Entre Redes en el noticiero matutino de Televisa Puebla. De junio de 2009 a junio de 2015, comentarista semanal del noticiero matutino de Oro Noticias en el espacio Mundo Tecnológico y en el espacio tecnológico del noticiero en Ciudad W en el 2015. Del 2015 al 2018 fue titular del espacio Enredarte en el noticiero matutino de Ultraradio. De enero de 2017 a 2013 fue autora de la columna y plana semanal Tercera Dimensión en el periódico Milenio. Actualmente es colaboradora en diversos medios escritos y electrónicos. Igualmente es directora de 2.media, empresa fundada en el 2009 dedicada al análisis, capacitación y diseño de estrategias aplicadas a Internet y a redes sociales. Yasmín también es docente a nivel maestría y diplomado en el tema de redes sociales y marketing digital en diversas instituciones educativas, sociales y empresariales. Ha impartido más de 60 pláticas sobre protección para menores de edad en el ciberespacio, dirigido a padres y maestros, alumnos de educación primaria, secundaria y bachillerato. Igualmente es conferencista sobre los temas de Internet y redes sociales. En Android School hemos tenido la oportunidad de trabajar con Yasmín desde hace unos años y también hemos tenido la oportunidad de que nos presente conferencias precisamente que preparan a nuestros padres de familia sobre los riesgos que sus hijos pueden enfrentar en las redes sociales. Por tal motivo y por lo que estamos viviendo actualmente, le pedimos que preparara esta conferencia para nosotros. A lo largo de la conferencia ustedes pueden escribir sus preguntas o sus dudas o sus comentarios en el espacio del chat. Y al final de la conferencia dedicaremos tiempo para que Jazz pueda contestar cualquier duda que ustedes tengan. Te agradezco mucho, Jazz, que nos hayas brindado este espacio, porque también sé que tienes muchísimo trabajo ahorita, entonces muchas gracias por tomarte el espacio y atender las dudas de nuestras familias. Bienvenida y ahora sí, todo esto es tuyo. Gracias, Jazz. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias a la familia Anrod y a todos los presentes que están aquí hoy escuchándome. Y bueno, ya tuve en alguna ocasión, no sé si algunos de ustedes estuvieron por ahí, tuve la oportunidad de comentarles acerca de los riesgos en Internet para sus hijos y vimos ahí algunas medidas de protección y algunas cosas que tenemos que saber como adultos en la era digital y los riesgos que hay. Pero hoy vamos a hablar desde una perspectiva diferente y hoy vamos a hablar de qué es lo que nos sucede en la cuarentena y el consumo que los pequeños e incluso que los adultos hacemos de las plataformas digitales, ¿no? Y bueno, primero que nada quiero compartirles y hacerles un reconocimiento porque yo sé que todos estamos en esta pandemia poniendo lo mejor de nosotros mismos y pues también como papás esta labor se duplica. También papás y mamás que tienen sus propias ocupaciones más, ahora tener todo el tiempo a los hijos en casa y eso, bueno, primero que nada sepan que es un reconocimiento y que esto no es como un afán como de juzgar si estamos pasando mucho tiempo los adultos o si los niños están pasando mucho tiempo en Internet, sino simplemente pues esta es una realidad a la que nos estamos enfrentando y hay que aprovechar las oportunidades que sí brinda esto a través de Internet y hay que también tener cuidado con los equilibrios y pensando también en que después de esto algunas cosas regresarán a la normalidad y otras ya no. Entonces, bueno, yo les preparé un poco esta conferencia. Quiero compartir el segundo. Si tienen alguna duda a lo largo de la plática, pueden ir ahí anotándola y por supuesto que
al final vamos a tratar de dar respuesta a todo lo posible. ¿Alcanzan a verla todos bien? ¿Juan Manuel se ve perfecto? ¿Se ve? Sí, sí se ve, Jazz. Perfecto. Bueno, yo le puse este título platicando un poco con la familia Anrod acerca de qué podíamos hablar y yo no sabía cómo explicar un poco el título, pero se me ocurrió ponerle como cómo mantener una relación sana con Internet durante la cuarentena. ¿Por qué? Porque es una realidad que vamos a mantener una relación con Internet. Es una realidad que no nos vamos a desconectar. Es una realidad que necesitamos entretenernos, informarnos, conectarnos con amigos, conectarnos con el mundo. Es una realidad que el aislamiento nos genera necesidades diferentes, nos genera sentimientos diferentes, nos genera situaciones diferentes, pero cómo sacar provecho y cómo hacer que este exceso de consumo que estamos viviendo no sea algo negativo, ¿no? Y bueno, la primera pregunta que yo les invito a hacerles es algo que parece muy básico, pero muchas veces no lo tenemos como tan calculado. ¿Cuánto tiempo están destinando sus hijos a Internet al día? Sabemos que en periodo de clases, por supuesto, hay un tiempo que tienen que dedicar a hacer sus actividades en línea y también hay actividades de entretenimiento que realizan en línea. Un poco es empezar por contabilizar cuánto tiempo están pasando sus hijos en Internet. Pero también es una pregunta para uno mismo, ¿no? ¿Cuánto tiempo del día estoy pasando en Internet? Se estima que en México, en periodo prepandemia, digámosle, los mexicanos nos conectamos 8 horas al día a Internet. Esto quiere decir que una tercera parte de nuestro día estamos conectados. Si eso le hacemos cuenta, decimos, se supone que una tercera parte dormimos, una tercera parte estamos en Internet y la otra tercera parte estamos haciendo otras cosas. Entonces, un poco la idea es contabilizar cuánto tiempo estamos pasando y se estima también que en la era prepandemia, aproximadamente dedicábamos 3 horas al día al uso de redes sociales. Y ahorita vamos a ver cómo esto se ha incrementado a partir del confinamiento, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué actividades realizan en Internet y qué contenidos consumen? Y aunque en esta ocasión no nos vamos a centrar tanto en el tema de la seguridad, porque ya lo hemos abordado y tengo entendido que ya en otras pláticas aquí también, un poco la intención es, ¿qué es lo que están haciendo los niños en Internet? Sabemos que van a estar en Internet, sabemos que van a estar conectados. La pregunta es también, ¿qué están haciendo? Y de eso, ¿qué están consumiendo y qué les va a servir? Y qué realmente es material de entretenimiento meramente, pero ¿qué otro contenido adicional puede haber? Y bueno, yo me quise centrar el día de hoy en un término que quizá algunos de ustedes ya conocen, que se le ha denominado obesidad digital. Y se le denomina obesidad digital a cuando hay un consumo excesivo o indiscriminado del mundo virtual, del Internet, de la tecnología. Y este fue un término acuñado por una persona que se llama Daniel Sieberg. Y él era periodista de tecnología. De hecho, actualmente trabaja en Google, me parece. Y le llegaban muchísimos adelantos tecnológicos y a probar aplicaciones y versiones beta de redes sociales y él de repente llegó un día en que dijo, me siento que consumo tanta tecnología, que me siento como cuando comes mucho y ya no tienes como la capacidad de moverte y tu organismo ya empieza a hacer cosas raras, como si yo fuera un obeso. Entonces, él acuñó este término que se llama obesidad digital. Según la Organización Mundial de la Salud, 25% de las personas en el mundo tienen trastornos de conducta relacionados con el uso de las nuevas tecnologías. Puede ser un consumo excesivo o algún tipo de adicción a algo que sucede en Internet, sean juegos en línea, sean uso de redes sociales, sea otro tipo de juegos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir que este término engloba la idea de cuando no hay una relación sana entre el Internet y la persona. Como en la obesidad no hay una relación sana, no te estás nutriendo adecuadamente y no mantienes una relación sana con tu alimentación. Más o menos esta es la idea de denominarle obesidad digital. Ahora, la pregunta es si la cuarentena aumentó el consumo digital, ¿no? Bueno, lo que se ha estudiado es que el incremento de tráfico en Internet a partir de la pandemia fue del 40%, ¿no? Lo cual es muchísimo. Y fue del 40% no solamente por cuestiones de entretenimiento, sino por todo el tema del home office,
por el tema de la transmisión de tipo de datos, archivos y demás, pero en gran parte también por el tema del entretenimiento. Diferentes rubros aumentaron, pero sobre todo aquellos que están ligados al tema del entretenimiento, ¿no? Este es un estudio que realiza Comscore, que es una empresa muy reconocida y que hace análisis de este tipo en México y acaba de publicarlo hace unas semanas. Las páginas de juegos y los minutos de juegos crecieron a partir de, que si ustedes se fijan ahí, son como, empieza en la segunda, tercera semana de marzo, que es cuando empezamos con el confinamiento y empieza a subir. Esta gráfica no ha sido actualizada abril y junio, pero seguramente se mantiene, ¿no?, en la parte ascendente, ¿no? Digamos que el ascenso vino cuando comenzó el confinamiento y estamos en un periodo de habernos estabilizado en el consumo, ¿no? Ay, déjeme. Siguiente. En cuestiones de las páginas que se han visitado de entretenimiento, si a principios de marzo los millones de minutos eran 167, actualmente, bueno, más bien al finales de marzo llegamos a 210. Es decir, si hubo un incremento en los minutos y en el número de páginas visitadas en cuestión de entretenimiento que engloba juegos, Netflix, Amazon, cualquier página relacionada con cuestiones de entretenimiento, ¿no? Y el incremento se ha mantenido a lo largo de, ahora sí que de la pandemia, ¿no? Bueno, entonces en este lapso se reporta un consumo histórico de productos digitales culturales, ¿no? Es decir, el consumo de ebooks, conciertos, visitas a museos, descargas de películas, etcétera, ¿no? Se reporta un consumo histórico. Nunca en la historia habíamos consumido tanta cultura a través de Internet. Los videojuegos, bueno, pues fueron, no sé cuántos de sus hijos le dedican tiempo a los videojuegos, creo que la gran mayoría de los videojuegos se han convertido en un escaparate porque también se vuelve un espacio de socialización con sus compañeros, de poder jugar con ellos y demás. Entonces, en general, los videojuegos tuvieron un crecimiento muy fuerte durante la cuarentena. Ya hablaremos de ello, no es negativo tampoco, pero hay que aprender el tema de los equilibrios, ¿no? No puede ser que es lo único que se realice en línea, ¿no? Esta aplicación, seguramente muchos de ustedes ya muy familiarizados, sus hijos, pero ustedes también, TikTok, se convirtió en una de las apps más populares de la cuarentena para chicos y para adultos. Es una red muy entretenida, con un contenido muy ligero, pero bueno, también ya hablamos más adelante, tampoco es como que sea tan productivo que estén 5 o 6 horas en TikTok, ¿no? Tiene también que existir el equilibrio. Se descubrieron nuevas formas de socialización, ¿no? Incluso vemos que los pequeños en casa se están conectando para hacer Zoom con sus amigos o para hacer party, etcétera, ¿no? Entonces, house party. Entonces, creo que estas nuevas formas, aunque los agotan un poco y no es como lo mismo para ellos, pero bueno, han estado integrándose a nuevas formas de socialización y evidentemente todo esto está marcando un nuevo estilo de vida, una nueva tendencia, que sabemos que cosas van a regresar a la normalidad, no sabemos tampoco cuándo, pero también sabemos que muchas cosas van a cambiar y que algunas de las herramientas y de los hábitos que estamos adquiriendo en este momento los adultos y los niños en el consumo digital van a permanecer. Entonces es bien importante que desde ahora marquemos qué es lo que queremos que permanezca y cómo queremos que permanezca, porque el regreso a la realidad va a venir marcado también por mucho de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, regresando al tema de la obesidad digital, que es esta relación, digamos, no sana con el consumo y que ya hemos visto que así como en la cuarentena decimos todos, ay, es que estoy comiendo un poco más y los kilitos de más y ya subí de peso, tendríamos que analizar también cómo está nuestro consumo de Internet y del mundo digital, ¿no? Y en este sentido, hay dos vertientes en lo que nos puede llegar a ser obesos digitales. Los tiempos que dedicamos y el contenido que consumimos, así como con la comida. Los tiempos serían las porciones, o sea que no es que te comiste un pedacito de carne, sino un filete de 2 kilos. Y el contenido, ¿qué tipo de alimento? No es lo mismo comer balanceado y comer frutas, verduras, carbohidratos, carne, a comer pura harina, ¿no? Entonces, de esta manera, como nos están preocupando los kilitos de más cuando salgamos de la cuarentena o en plena cuarentena, también nos tendría que preocupar el tema de cómo estamos consumiendo tecnología, cómo están consumiendo nuestros hijos tecnología. Y reitero, no significa que no lo van a hacer, porque sin duda es una herramienta también para poder continuar con nuestras vidas aún en confinamiento,
pero la idea es cómo hacerlo de una manera sana, como es la nutrición, ¿no? Cómo hacer que si haya consumo de todo tipo, que sí te puedas comer un pastel, pero que no puedes comer pastel todo el día, ni puedes comer grandes porciones de pastel, sino que el pastel debe ser un postre y precedido a esto tiene que haber proteína, y tiene que haber carbohidrato, y tiene que haber frutas, tiene que haber verduras y demás, ¿no? Entonces, bueno, la idea es cómo establecer en medio del confinamiento, así como nos preocupa establecer una relación sana con la comida, cómo establecer una relación sana con el consumo digital. Y bueno, el primer tema que tenemos que ver es el equilibrio, ¿no? Es decir, ya les había dicho, no vamos a dejar de estar en Internet, ni ustedes como adultos, ni los niños como niños, todos vamos a seguir ahí porque lamentablemente la realidad nos obliga a estar utilizando estos medios como una forma de entretenimiento, de distracción y demás. Pero el tema también es cuánto tiempo dedicamos y qué tanto equilibrio guarda esto con hacer cosas offline, ¿no? Y yo sé que es complicado para los papás porque muchos de ustedes siguen con sus actividades o trabajan o demás, pero sí hay que encontrar algunas actividades que impliquen que el niño se desconecte forzosamente, ¿no? Como por ejemplo, les puse aquí algunas imágenes, pero seguramente ustedes ya habrán hecho muchas más en casa, como ponerlos a cocinar, armar rompecabezas, a pintar, a leer un libro. Y en este tema también es bien importante conocer algo. Todo lo que hacemos en el exterior, todas las actividades que llevamos a cabo en el exterior, tienen una implicación en la forma como nuestros circuitos neuronales en el cerebro se conectan. Y hay actividades que no van a sustituir jamás el consumo de Internet. Es decir, por ejemplo, el armado de rompecabezas hace que el cerebro tenga una activación en ciertas regiones cerebrales, que no les va a dar TikTok o que no les va a dar abrir su Facebook, ¿no? O que no les da Internet. Internet sí activa algunas regiones cerebrales, como es la memoria a corto plazo. Por ejemplo, los niños, a diferencia de los adultos que ya estamos en otra era, cuando nosotros nos tocaba hacer investigaciones de niños y te decían, no, pues busca la biografía de Benito Juárez, ¿no? Ibas a la enciclopedia, buscabas B de Benito y entonces copiabas y ya, ¿no? O buscabas a lo mejor 2, 3 libros y ya. Actualmente los niños, si les dejan investigar sobre Benito Juárez, van a poner Benito Juárez y Google les va a arrojar 8.547 millones de páginas, ¿no? Con cosas, libros, videos de YouTube, etcétera, etcétera. Y ellos tienen que desarrollar dos tipos de actividades. Uno, tomar decisiones, aprender a discriminar cuál es la información correcta. Y dos, la memoria de corto plazo, ¿no? Recordar en qué página lo vieron y regresar y clicar de reversa y de ida con memoria a corto plazo. Esto significa que las actividades en Internet tampoco es que los vuelvan, como muchas veces dicen, tontos, ni mucho menos, pero activan regiones del cerebro diferentes a las que activa leer un libro, a las que activa pintar, a las que activa tocar un instrumento, a las que activa incluso hacer ejercicio. Yo sé que el tema de hacer ejercicio en este momento para algunos puede ser complicado, pero también hay la posibilidad de hacer cosas en casa en familia, hay aplicaciones para hacer ejercicio que implica que el niño se desconecte un rato y es sano también generar ese tipo de actividades. Yo sé que quizá requiere creatividad y tiempo de parte de los papás y que quizá no lo pueden hacer todo el tiempo, ni mucho menos, pero solamente hay que trabajar un poco el tema de los equilibrios. Si los niños ya entre semanas estuvieron pegados a Internet porque por las mismas actividades es imposible hacerlo de otra manera, quizá dedicar un día al fin de semana a que hagan otro tipo de cosas. En este tema de la obesidad digital, su creador propuso algo que se llamaba la dieta digital. Y una de las cosas que él proponía eran horas de desconexión e incluso que un día a la semana hubiera una desconexión. Por ejemplo, él decía, yo sábado en la mañana me desconecto por completo y todos saben que a mí no me pueden localizar sábado en la mañana, ¿no? Que estoy desconectado totalmente. Entonces, generar a lo mejor un rato que sí sea desconexión, que los niños hagan algún deporte o que jueguen un juego de mesa en casa y demás. Sé que puede sonar complicado y que a lo mejor, o que bien muchos de ustedes ya lo han hecho y qué bueno, porque hay actividades de socialización, hay actividades de conexiones cerebrales que el Internet no va a sustituir a sus hijos. Y aunque en un momento dijimos, bueno, pues es que lo que dura la pandemia y ya, lo cierto es que esto se nos está prolongando y que muchas cosas no van a volver a la normalidad y tenemos que ir aprovechando esta oportunidad de explotar las cosas que sí nos da Internet y de generar actividades que sustituyan un poco las actividades cerebrales que a lo mejor estar en el exterior nos generaban, ¿no?
Otro fenómeno muy común, incluso para adultos en esta cuarentena, es algo que le llamamos vamping, ¿no? Que son los trastornos de sueño ligados a estar pegados a los dispositivos celulares. Algunos estudios han señalado que la luz que emite el teléfono celular produce como ciertas alteraciones en las ondas cerebrales que tu cerebro llega a un descanso y una desconexión hasta que pasa como 1 hora después de que lo apagaste. Pero no es algo así tan científico que digamos, muchos sabemos que nuestros hijos se desvelan o duermen muy tarde pegados a dispositivos y pegados a cuestiones de entretenimiento. Y si bien es cierto que ahora no están yendo tanto a actividades escolares y que se tenga que temprano para ir a la escuela o en algunos casos sí, por estar conectados a la clase en línea, lo cierto es que no solo impacta su sueño, sino también su estado anímico, su capacidad de concentración y demás. Entonces, actualmente las horas de sueño van muy ligadas a la actividad digital, tanto de niños como de adultos, y hay que tener también cuidado con eso para no perjudicar también su salud física y mental, ¿no? O sea, eh, no solamente es que se mantengan entretenidos, sino que a la larga también esto no tenga repercusiones en su salud. Y bueno, el tema de los contenidos, la pregunta es ¿qué consumen, no? Yo generalmente le hago a los papás estas preguntas cuando estamos en alguna sesión en la que hablamos de seguridad y les pregunto si saben qué aplicaciones tienen sus hijos registradas descargadas en su teléfono, ¿no? Y algunos papás lo tienen muy claro porque incluso lo descargan a través de su iTunes y demás, pero otros papás para nada, ¿no? O sea, algunos nunca han revisado ni siquiera qué aplicaciones usan. Y es un buen ejercicio para ver no siempre tiene que ser negativo, pero para también poder conectar un poco con a su hijo qué le está interesando, qué tipo de contenido está consumiendo, si alguno ha visto sus navegaciones en internet, si alguien se mete a ver qué redes sociales usan. Eh, yo también platico con los papás que a veces el perfil de alguna red social de nuestros hijos nos dice muchísimo, ¿no? O sea, nos dice qué le gusta, cómo quiere ser percibido, qué es lo que le disgusta, qué le gusta compartir, con quiénes coinciden esos gustos. Y a veces echar un ojo a eso también es como una buena ventana para conocer un poco quiénes son los pequeños, ¿no? Pero bueno, es importante saber a qué le están dedicando tanto tiempo, si están jugando, si están... y esto no solo por un tema de seguridad, les comentaba, también por un tema de acercamiento como papás e hijos, pero también por un tema de seguridad, ¿no? De ver exactamente qué andan haciendo, a quienes tienen de amigos y demás. Hay que hacer un poquito esta labor de cercanía. Pero no todas las actividades online son negativas, y yo lo comentaba, no es que vamos a decir, se van a desconectar y solamente 1 hora de internet al día y el resto a ver qué hacen. O sea, no necesariamente eso. No todas tienen que estar desligadas del entretenimiento. Hay muy buenas actividades online que se pueden aprovechar para que sus hijos hagan, y yo les voy a poner aquí algunos ejemplos, pero seguramente ustedes ya conocen mucho más, y la idea también es aprovechar que están en casa, que tienen conexión, que tienen tiempo para poder hacer cosas a través de internet que de otra manera a lo mejor a veces no hacemos, ¿no? Por ejemplo, los cursos o clases de artes, ¿no? Yo he visto muchos cursos de acuarela, de animación, de ilustración. Algunos hasta son ofrecidos de manera gratuita porque están patrocinados por alguna marca, y algunos son muy buenos y pueden proporcionarles allá a los niños como un rato de entretenimiento y aprender a hacer algo, ¿no? Diferente a lo que hacen. Aprender a tocar un instrumento, existen gran cantidad de páginas y aplicaciones para aprender a tocar un instrumento, y esto es algo que a los niños les llama mucho la atención. Cuando yo doy la plática del uso de internet con sus hijos, y yo les pregunto si les gustaría tocar un instrumento, la gran mayoría levanta la mano, ¿no? Yo les decía, ustedes saben que en México en promedio pasamos 3 horas al día en redes sociales. Si ustedes de esas 3 horas dedicaran todos los días 1 hora a practicar un instrumento, en un año ya traerían un dominio más o menos regular del instrumento, ¿no? Si a eso le quitaran un ratito nada más, ¿no? No necesitan ya no volver a entrar a internet jamás, ¿no? Solamente que los tiempos que se dediquen sean mucho más moderados y aprender a tocar un instrumento. Y hay muchas formas en internet de aprender a tocar un instrumento. Para quienes quieran otro tipo de habilidad, aprender algún idioma, hay muchas aplicaciones, muchas páginas certificadísimas para aprender otro idioma. También hay páginas para aquellos ahora que están pues en casa y un poco más tranquilos, puedan practicar a lo mejor inglés o chino en este caso, no sé qué.
también ahí en la escuela, en el árbol han puesto videos y esto para seguir con las prácticas. Entonces, este tipo de cosas que se pueden hacer en línea, y que no necesariamente tienen que ser aburridas, ni mucho menos, ¿no? Hay muchos museos que han abierto sus puertas al mundo online y que han hecho recorridos. Yo aquí les comparto, bueno, esto es un evento online, pero los han estado haciendo casi cada semana. El Acuario Inbursa tiene, por ejemplo, los días viernes una serie de eventos y recorridos virtuales hermosos con la vida marina. Este viernes va a ser sobre los caballitos de mar. Yo vi el de los tiburones y el de las tortugas. Y como estos, hay muchos eventos muy bonitos que son muy culturales. Hay muchos documentales, incluso en Netflix, que pueden ser de provecho, no todo, o sea, sí hay que discriminar un poco qué les vamos a permitir ver y qué no, pero por ejemplo hay uno de Planeta Tierra que está sensacional. Y este tipo de cosas son gratuitas, en su mayoría, y evidentemente pues les van a ayudar a aprovechar el internet de una forma diferente, ¿no? Les decía, no todo tiene que ser esto y educarse y demás, pero hay la posibilidad de hacer otras cosas y todos estos sitios son seguros, ¿no? Ofrecen protección y demás a los niños y a sus datos, entonces vale la pena. Y bueno, también es la oportunidad de conectarse con familiares a distancia, ¿no? Hacer algunas cuestiones. Yo he visto algunas familias que hacen el día de hacer pizza y cada quien en su casa, pero toda la familia se conecta. Y es cierto que a lo mejor ya llega un momento en que el núcleo familiar, pues ya después de tanto, se está desgastando, después de tanto tiempo confinados, pero este tipo de actividades de conectarse con otras personas a la distancia puede ser algo muy bueno también para sus hijos y para aprender estas nuevas formas de conexión que por un rato no se van a ir, que pensar en viajar a visitar a un familiar ahorita puede sonar como un poco lejano y hay que aprender un poco de esto. Y también existen todas esas aplicaciones para hacer ejercicio en casa. Hay en particular aplicaciones que son para adultos, pero si ustedes tienen ya un hijo en secundario o bachillerato, sin problema los puede hacer. También hay apps y páginas de ejercicios para niños de todo tipo, yoga, lo que se les ocurra. Y en particular, yo conozco bien las de Nike y las de Adidas, y son páginas que tienen para todo tipo de principiante, intermedio y demás. Y puede ser algo padre hacer ejercicio en casa, que sus hijos hagan un poco de ejercicio también. Entonces, como les comentaba, yo sé que es difícil limitar a veces el uso, pero pues también hay que ofrecerles como algunas opciones que les puedan parecer atractivas para que el uso no sea solamente monocromático, no solamente voy a estar en TikTok, solamente voy a estar en Instagram, solamente, o sea, sí puedo estar en Instagram, TikTok, pero ¿qué tal si aprendo a tocar un instrumento? ¿O qué tal si descargo un libro? Muchísimas páginas de ebooks abrieron todos sus archivos para que todos podamos descargar ebooks y audiolibros, y puede ser también una oportunidad para que sus hijos, creo que la mayoría tenemos un iPad en casa, y puedan leer y puedan generar como un tipo de conocimiento diferente, y evidentemente leer siempre será algo muy bueno para ellos, ¿no? Y bueno, cuando esta crisis termine, en términos del consumo digital, tendremos que explicarle a los niños que esto ha sido un plan de supervivencia. O sea, que sí está bien estar conectado ahorita para distraernos y para entretenernos, pero que esto fue temporal y que tendremos que regresar a nuestras habilidades sociales normales. Va a ser a lo mejor quizá complicado para los niños y quizá van a demandar el mismo tiempo que tenían de conexión en la cuarentena, y quizá van a demandar las mismas horas y el mismo acceso, y hay que explicar que esto no necesariamente va a ser de esta manera, ¿no? Que quizá hay que limitar cuando esto termine y volver a las actividades al aire libre y volver a las actividades que propician el ejercicio y la comunidad, ¿no? Ese es otro tema que muchos de sus hijos también les gusta el tema del deporte. También cuando estas pláticas les pregunto si les gustaría ser como muy buenos en un deporte, y la mayoría es algo que le inquieta, y también les comento, si ustedes dedicaran ese tiempo que dedican a redes sociales o a Instagram, si lo dedicaran ustedes a practicar un deporte, se podrían convertir en muy buenos deportistas, ¿no? Y les va a hacer muy bien a su salud, a su cuerpo, a su mente y demás. Entonces, creo que el tiempo que tenemos ahorita hay actividades que no se van a sustituir cuando esto termine por la salud de ellos, ¿no? Es decir,
las actividades, como les comentaba, de practicar algún deporte al aire libre, leer un libro, ¿no? Socializar, o sea, hay actividades que no se van a sustituir, que vamos a tener que retomarlas a nuestra manera, pero mientras hay que entender que esta cuarentena, este confinamiento puede ser una oportunidad de aprovechar los recursos que nos brinda Internet de una forma diferente, ¿no? Más allá del entretenimiento que nos proporciona, que muchos estaremos agradecidos por la existencia de Netflix y de las redes sociales y hasta del TikTok, pero entender que hay muchas cosas extraordinarias en Internet que podemos consumir. Hay muchos contenidos buenísimos a los cuales podemos acceder, hay muchos libros gratis que podemos leer, hay muchos recursos para aprender a tocar instrumentos, hay muchos recursos para aprender otro idioma, y si vemos que esto va para largo como se ve, tendremos que aprender a sacar como lo mejor de este ciberespacio y aprovecharlo en beneficio pues de los pequeños, pero también de nosotros los adultos, ¿no? Y algo que yo sé que es complicado, pero hay que predicar con el ejemplo. Seamos nosotros los primeros que sí nos podemos despegar de la pantalla para hacer una actividad offline un rato. Seamos los primeros que sí prioricemos el contacto, que sí prioricemos a lo mejor tomar un libro antes de tomar un dispositivo. O sea, prediquemos con el ejemplo para que ellos se sientan también inspirados por esto, ¿no? Para que el ejemplo los arrastre e incluso sea como un reto en familia, hacer cosas que implican desconectarse un ratito. Y repito, yo sé que no debe ser fácil en estos momentos como estar totalmente en el equilibrio de si se conectan, si no se desconectan y demás. Pero bueno, mi intención hoy era como darles algunas ideas y hacer un poco una reflexión de que nuestro consumo de Internet sea sano. No lo vamos a eliminar, pero sí lo podemos equilibrar y sí lo podemos mejorar y sí lo podemos aprovechar mucho mejor para que cuando esto termine, nuestra relación con el Internet sea suficientemente sana para seguir haciendo un uso sin tener que estarnos preocupando por ello, ¿no? Y pues del tema de la seguridad, que yo solamente quiero hacer aquí un hincapié para finalizar, que es algo que yo hemos comentado. Yo quiero hacerles esta reflexión, no porque los niños ahora no puedan salir de casa, implica que no estén en riesgo en su seguridad, ¿no? Siguen existiendo los depredadores, el consumo de contenido sexual como pornografía infantil ha crecido también durante la cuarentena. El grooming, que es esta seducción hacia niños y niñas, también ha crecido durante la cuarentena. Entonces, esto no significa que como están en casa, están totalmente seguros y ya está, ¿no? Hay que estar vigilantes de qué relaciones se están manteniendo también en el mundo digital, quiénes se les acercan, quiénes quieren ser sus amigos, con quiénes chatean, qué comparten a través de su WhatsApp, de su Messenger, de su Instagram, con quienes tienen comunicación, porque aunque parezca que estamos seguros también en ese sentido de estar en casa, recordemos que esto no se detiene porque las fronteras en el ciberespacio no existen. Entonces, aunque digamos podemos estar seguros de que no se van a ir a ningún lado, no sabemos qué cuestiones perturbadoras pueden suceder a través del mundo digital. Entonces, estemos también vigilantes de sus actividades, revisemos qué aplicaciones están usando, revisemos qué tiempos están usando, procuren que los dispositivos móviles se usen en zonas comunes. Sé que el dormitorio es como lo más común, pero a veces el dormitorio en la noche, ustedes no pueden tener mucho control hasta qué hora se conectaron o no. Entonces, son cosas con las que hay que tener como cierto cuidado, aunque aparentemente estemos encuartelados. Lo cierto es que los peligros en el ciberespacio son constantes y bueno, pues no hay que bajar la guardia porque estemos en casa. Hay que mantenerlos con las mismas indicaciones y con los mismos usos. Y un tema que siempre les sugiero a los papás para hacerlo como más fácil, ¿no? Este trance de cómo llegamos a un acuerdo de cuánto tiempo lo va a usar o no, es firmar un contrato, hacerse un contrato en una hoja y poner, bueno, yo me comprometo a que está bien, voy a poder usar mi dispositivo, pero al día tengo que leer 10 páginas de un libro, ¿no? Sí puedo usar mi dispositivo, pero si ya me metí a aprender guitarra, tengo que practicar media hora al día. O sí, pero voy a acabar el rompecabezas que empecé. O sea, hacerles un contrato donde entre las cláusulas estén las actividades online y las actividades offline para que pues quede muy claro para ellos y dentro de este contrato incluir que si ellos sienten que se les está acercando a alguien que los pone en peligro, algo que les hace sentir incómodos dentro de Internet, lo van a manifestar con ustedes.
yo siempre les explico, a veces los niños no le cuentan a los papás porque les da miedo que les quiten el internet. Entonces, si de repente tienen una amenaza o algo que les hace sentir incómodos, a veces no les cuentan a los papás porque creen que la reacción del papá va a ser quitarles el internet. Y aclarar que eso no va a significar, o sea, que ellos tengan la confianza de si algo pasa, que no va a significar que se lo van a quitar, sino que simplemente ustedes les van a ayudar a que, que ellos no corran ningún peligro y que sepa que pueden confiar con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí sería mi exposición porque me imagino que a lo mejor hay preguntas. De todas maneras, si alguno no alcanza ahorita a hacerlas, les dejo mis redes sociales por si quieren ahí también mandarme un mensaje por Instagram, por Twitter o por Facebook. Y bueno, pues reitero, la intención pues no es como sentirnos mal porque estamos consumiendo el internet, sino darnos cuenta que puede ser una oportunidad para aprovechar todas las cosas maravillosas que tiene internet y poderle sacar un mejor provecho. Muchas gracias, Jazz. Te leo las preguntas que están en el chat, que, bueno, las dos primeras son mías. Estabas hablando acerca de la obesidad digital, entonces de repente me imaginé un síndrome de abstinencia digital. ¿Existe, Jazz? ¿Existe un síndrome de abstinencia digital? Sí existe, incluso, bueno, ya para casos más fuertes como de ansiedad, de adicción al Internet. Hay todo un tema con el tema de la adicción a Internet. La pregunta de la adicción a Internet es realmente a qué somos adictos cuando estamos en Internet. Porque no existe una adicción a Internet como tal, sino es una adicción en Internet. Es decir, yo no soy adicta a mi Wi-Fi. No es que me lo quiten y me haga daño, ya me entre, o sea, son actividades que realizo gracias al Internet. Por ejemplo, hay quienes son adictos al consumo de pornografía, hay quienes son adictos a los videojuegos, que hay gente que hasta ha fallecido de que no se para de seguir jugando. Hay gente que es adicto a los juegos, que tiene ludopatía para jugar póker en línea. Hay gente que tiene adicción a las redes por un tema de reconocimiento, por un tema de que suben una imagen y todo el mundo las chulea y les da likes y demás. Entonces, primero hay que identificar qué es lo que te ata, ¿no? Qué es lo que te mantiene atado al uso de Internet. Y si hay un síndrome de abstinencia, incluso han hecho estudios donde les quitan en algunas universidades el Internet en un día a los chicos o un par de días y les hacen preguntas de cómo sentían y algunos reportan respuestas similares a casi sentí que me habían amputado la pierna, problemas para respirar, cosas por el estilo, ¿no? En menor o mayor medida, dependiendo de qué tan dependiente eres, pero incluso ya se han creado clínicas en Estados Unidos y en China, me parece, para tratar estos síntomas y estos síndromes de ansiedad cuando se desconectan de Internet, porque es totalmente real, ¿no? Repito, la pregunta es identificar a qué cosa exactamente es que se hacen adictos, ¿no? ¿A qué cosas se están volviendo dependientes? ¿Al reconocimiento, al juego, al consumo de cierto contenido? Y si nuestro hijo está leyendo todo el día en Internet y está descargando ebooks y nos preocupa que esté en Internet, pues no nos debería preocupar porque está consumiendo un contenido que es bueno para él y el Internet está siendo herramienta. Pero si está todo el día pegado a TikTok y subiendo cosas para que le dé likes, a lo mejor sí nos tiene que preocupar porque ahí sí puede haber como una codependencia, no solamente como analizar a qué tipo, pero sí existe, mis grandes. Y si hay métodos para determinar si hay una dependencia y si hay tratamientos que incluyen tratar con un síndrome de abstinencia. Ok, y bueno, relacionado con esto, mi segunda pregunta. Cuando regresemos a nuestra rutina de trabajo y nos desprendamos de esta obesidad digital o de este gran consumo que estamos teniendo actualmente, ¿qué podemos esperar pues de nosotros? Quienes más me preocupan, obviamente, son nuestros alumnos. ¿Qué podemos esperar de que ellos vivan o expresen? Sí, la verdad es que como les comentaba, pues hay que ir pensando que no les vamos a poder así de la noche a la mañana y ya, o sea, ahora vuelve a tu conexión normal y mucho menos porque pues ya los acostumbramos a esta, por eso les comentaba eso de hacerles ver todo el tiempo que esto es un plan de supervivencia y que este es un mientras y que vamos a regresar a la realidad y todos los privilegios digitales que tenían ya no los van a tener y que las horas de conexión se van a reducir. Y evidentemente va a ser un trance quizá complicado para algunos,
pero depende de nosotros que vayamos preparando el terreno, por ejemplo, con el tema de los horarios, ¿no? O sea, no podemos permitir que ahorita les den 2, 3 de la mañana pegados a sus dispositivos o sus videojuegos y esperar que cuando regresemos a la normalidad no lo tomen a mal. O sea, hay que ir moderando horarios y consumos y contenidos para que no sea un trancazo para ellos, porque de por sí ya el regreso a la normalidad como sea lo va a hacer. Yo estoy convencida de que no va a ser al 100%, ¿no? Hay actividades que van a tener que seguir siendo de esta manera, pero sí hay que ir como preparando el terreno y mucho tiene que ver las reglas que de una vez marquemos con horarios y con tiempos y con consumos de contenido para que no sea también tan duro para ellos, ¿no? Y también para que sientan que aprovecharon el tiempo en cuarentena, ¿no? Ok, Jazz. Se dice que algunos videojuegos están creando adicción en los niños. ¿Cómo puedes detectar si esto se está dando? Sí, particularmente, bueno, creo que el caso de Fortnite es el que más preocupa a los papás siempre, que es un videojuego muy socorrido, ¿no? Y al que le dedican mucho tiempo los niños. El tema de la adicción a los videojuegos es totalmente real. También existen clínicas que lo tratan. Eh, Les digo, incluso hay casos en China de niños que que en 2 o 3 días no se pararon del videojuego y fallecieron ahí infartados y cosas por el estilo, cosas horrorosas, pero creo que nuevamente mucho depende del control de los tiempos que hagamos y tampoco podemos permitirles que estén sin separarse del videojuego. Y a veces cuando comento este tipo de cosas, los papás me dicen, pues es que si se lo quito se enoja. Entonces, pues siempre digo, bueno, entonces hay un tema también como de autoridad y de relación con los hijos que ya no es culpa de internet, ¿no? O sea, está bien que los chicos jueguen y se distraigan, pero si no establecemos nosotros los límites, ellos no se los van a autoestablecer y eso es una realidad, ¿no? Si nosotros no establecemos los horarios, si nosotros no establecemos los qué y los cómo y les damos totalmente carta abierta, pues evidentemente van a hacerlo, ¿no? Claro que yo no soy gamer, pero tengo muchos amigos en el mundo digital que son adultos super gamers y lo disfrutan mucho y también les cuesta trabajo, pero tiene uno que aprender a poner esas clases de límites porque si no los consumen tremendamente. Y sí están existiendo, como les comentaba, una de las industrias que más creció en esta cuarentena fue el consumo de videojuegos, tanto como por niños como por adultos. Y creo que este va a ser un tema también cuando la cuarentena nos empiece a regresar a la normalidad, pero con los niños aún podemos hacer algo y establecer ciertos límites, pero límites acompañados de otras actividades. A veces también queremos que, bueno, pues ya apaga el videojuego, ya, ¿no? Y entonces el niño dice, bueno, ¿y entonces ahora qué hago, no? Que es diferente, apaga el videojuego porque vamos a armar un rompecabezas o porque vas a practicar o porque vamos a hacer ejercicio juntos o porque vamos a salir a dar una vuelta. Es decir, no es lo mismo, ¿no? Entonces depende un poco de cómo se maneja. Ok, Jazz. La señora Verónica agradece tu conferencia. Siempre es un gusto escucharte. Ya habían tenido la oportunidad de verte en Anrod y de escucharte en la radio con Fernando Canales. Entonces, muchas Gracias, gracias por Mónica. volver a escucharte. Muchas gracias. Gusto estar contigo otra vez. En este momento, los juegos y demás se están viendo, como lo decías, un método de socializar. ¿Hasta dónde está bien que esto llegue para no causar esa adicción de la que estás hablando? Sí, como les comentaba, en este caso, el tema de la obesidad lo determinamos por dos cuestiones, tiempos y contenidos, ¿no? Este es un contenido que no es un contenido educativo, sí propicia ciertas destrezas, tampoco está tan satanizado para mí el tema de los videojuegos, porque sí hay habilidades que se desarrollan en la vista, en las manos, y socializan, porque sí es cierto, sé que son a veces los espacios donde los chicos ahora están viendo a sus amigos, los videojuegos, sí es una realidad, no se los vamos a quitar, pero la otra parte de la obesidad son los tiempos, o sea, no podemos dejar que jueguen 12 horas seguidas, ¿no? No podemos dejar que les den las 5 o 6 de la mañana jugando, que sé que lo hacen, y no se preocupen, sus hijos no son los únicos, todos los hacen, pero hay que empezar a establecer límites y a lo mejor hay también como la cooperación entre papás, que muchos de ustedes se conocen y decir, bueno, hay que poner como un poco de orden en los horarios. Sé que la cuarentena es muy difícil porque a veces hasta los adultos tenemos los horarios desordenadísimos, pero lo cierto es que en sí el videojuego no es tan malo, sí tiene cosas positivas y sí les está generando espacios de socialización, pero ojo con los tiempos porque no puede ser que es lo único que hagan en todo el día o que no puede ser que es la única actividad que tengan para distraerse, ¿no? Y no puede ser que no haya otro consumo de contenido como leer
o como jugar con ustedes algo, o como pintar, o como escribir, o como hacer otro tipo de cosas, porque como les decía, las conexiones cerebrales son diferentes dependiendo de cada actividad, y si bien la de los videojuegos no son precisamente tan negativas, no están generando las otras. Entonces, como todo hay que tener equilibrio, ¿no? No está mal que jueguen, pero hay que tener equilibrios y tiempos. Ok, Jazz. El señor Benjamín nos habla del término desintoxicación digital, muy importante en tiempo de cuarentena. Igualmente pregunta que si tienes alguna recomendación en específico para lograr esta desintoxicación. Bueno, primero que nada, creo que no lo puse en la diapositiva, Benjamín, pero ahorita tocaste un tema bien importante. ¿Saben qué nos pasó cuando terminó como los primeros días de la pandemia? Todos consumíamos mucha información relativa a la pandemia y todos queríamos saber qué pasaba y consumíamos. Y luego nos vino un fenómeno que han llamado infoxicación. Nos intoxicamos de información. De repente fue ya no queremos saber, ya no me importa, ya no quiero consumir, ya no. Nos empezamos la palabra es intoxicar, como bien tú lo dices, del tema de la información relativa a la pandemia. Y hemos dejado de consumir tanto contenido informativo relacionado a la pandemia y pues ya medio nos enteramos cuántos contagiados y medio vemos, pero ya no le damos como más juego, la mayoría hemos bajado nuestro consumo de información. Este mismo autor escribió algo que se llama La Dieta Digital, que no sé si existe en PDF, pero si quieren lo consigo, se los hacemos llegar a través de Miss Brenda. Y él tiene como una serie de pasos de lo que él sugiere para hacer estas especies como de, pues como cuando haces una dieta, cuando traes sobrepeso, cómo hacer una dieta cuando traes un exceso de consumo en Internet. Lo voy a conseguir y si me permiten lo compartimos a través de Miss Brenda. Algún resumen o algunos sencillos pasos nada más, no todo el libro, pero algún resumen de algunas ideas. Y una de las cosas que recuerdo de él, bueno, él decía esto, ¿no? ¿Qué consumes y cuánto tiempo le dedicas al día a esto? Y él sugería tener un día a la semana que fuera como tu día de desconexión. Yo procuro, en mi caso, como yo soy una persona hiperconectada por la naturaleza de mi trabajo, yo procuro los domingos en la mañana bajo ninguna circunstancia contesto, ¿no? O sea, off. Y ahí que me encuentren pueden y ahí nos vemos, ¿no? Y bueno, yo hago ejercicio todos los días, yo corro y el rato de salir a correr mi teléfono no va y quien me quiera localizar será cuando termine, ¿no? Porque es necesario tener estos ratos de desconexión para que también como desintoxicarte. Pero él decía que incluso un día completo debías de apagar tu teléfono y dedicarlo a tu familia, a meditar, a leer, a respirar, a caminar, a volver a nuestra era primitiva sin conexión al mundo digital, ¿no? Pero él decía, o sea, un día, tampoco les pido que dejemos para siempre el Internet, porque es una herramienta muy necesaria, solamente necesitamos aprender a tener una relación más sana. Pero voy a conseguir los pasos principales y si me permite, mis friends, si le parece bien, con gusto se los comparto para que ella se los haga llegar. Sí, ya estaré pendiente de eso para poder compartirlo con los papás. El señor Chris nos pregunta, ¿de qué manera hablar con los niños de este tema? Pues entre amigos se platican que juegan más que ellos o que tienen redes sociales y empieza la curiosidad de querer tener y ver más. Entonces, ¿de qué manera hablar con los niños acerca de este tema? Sí, es un tema muy complejo porque también llegamos ya al momento en donde uno ya tiene dispositivo celular y por qué a mí no me dan y etcétera, etcétera, ¿no? Pues punto número uno, se dice que un niño, y esto como a nivel internacional hay como un acuerdo, cuando un niño debe tener ya un acceso a redes y a un dispositivo y demás propio a partir de los 13 años. Si antes hacen uso de algo que no sea un dispositivo propio, sino algo de lo que ustedes tengan pleno control y pleno conocimiento. ¿Por qué? Porque a partir de los 13 años como que pueden establecer reglas más claras y mayor conciencia. Lo que yo hago con ustedes cuando platico con sus hijos, a veces es que por un lado hay que establecer y poner como los horarios y el contrato y poner las reglas, pero también hay que trabajar con ellos y aunque yo solo estoy con ellos un momento, pero hago un poco un ejercicio de conciencia del tiempo que ellos dedican a las redes, el entretenimiento y cómo se desperdicia para hacer otras cosas, ¿no? Créanme que sus hijos tienen también ambiciones, tienen también sueños, tienen también cosas que les gustaría hacer, tienen aficiones, tienen hobbies más allá del Internet, a algunos les gusta tocar la batería, otros quisieran verse tocando la batería, otros quieren ser atletas, otros... Entonces, a veces es como un poco motivar
estas cosas que no están ligadas a internet. Y yo siempre trabajo con ellos, hacerles ver que si ellos dedicaran ese tiempo a lo que sueñan o lo que anhelan, podrían convertirse en muy exitosos en eso, ¿no? Que a veces este tiempo en internet no es que sea un tiempo desperdiciado, pero también no es un tiempo aprovechado siempre, ¿no? Eh, y hay que hacerles como ver que esto es por su bien y que hay otras actividades que los pueden hacer crecer mucho más como personas. Y entonces, pues son como las dos partes. Sí hay que poner reglas. Yo sé que por eso es muy difícil porque cada familia tiene sus reglas respecto al uso de internet y demás. Y pues ni hablar, hay que respetarlas y ahí sí, cada quien sabrá cómo lo hace con sus hijos, pero al menos con los suyos, si ustedes son como más de la línea de no tantas horas de conexión, tiene que haber límites y demás, tratar como hacerles conciencia de las cosas increíbles que podrían hacer si existieran equilibrios entre las cosas de entretenimiento y demás, y entre hacer algo que a ellos les guste, que les apasione, que si le gusta a ella, a la niña coser, pues ayudarla, que borde cosas, que si le gusta hacer panes, meterse a la cocina, o sea, ese tipo de cosas que sí les gustan a los niños, créanme que sí les gustan, pero pues hay que rascar un poquito como en sus pasiones y mostrarles que esas no siempre van a estar en internet, que hay que hacerlas afuera, ¿no? Y a los niños les gusta y les motiva. Muchas gracias, Jazz. Y ya para finalizar, un comentario de la señora Jazz, que de acuerdo a lo que tú planteas, que está de acuerdo con lo que tú planteas y muchas gracias por este tema tan interesante. Y ya no tenemos más dudas, Jazz. No sé si hay algo más que quisieras compartir antes de despedirnos. No, pues gracias a ustedes por su paciencia, por escucharme y quedo a sus órdenes si tuvieran otra duda a través de los canales digitales que ya les proporcioné. Me comprometo a conseguirles esta dieta digital para darse una idea de algunas cosas que podemos hacer ahorita en la cuarentena. Sé que son tiempos difíciles, los adultos también experimentamos, bueno, yo hasta usé TikTok, ¿no? No crean que no, los adultos también experimentamos esta desesperación, pero bueno, hay que ser creativos también con uno mismo, con los niños. Esta es una época de ser muy creativos para no desesperarnos, para no padecer. Incluso también si alguno tuviera un tema más de que su hijo ya presenta otro tipo de conductas, también hay terapia online. Es decir, hay que ser creativos con lo que está pasando y enfrentarlo. Y pues también sé que en Android School tienen mucho apoyo. Cualquier cosa que ustedes necesiten, que tengan duda, con Miss Brenda, sé que pueden ahí apoyarse también y espero que esto les haya sido de utilidad y que pues empecemos también a trabajar para empezar con nosotros mismos, ¿no? Que luego somos como los que somos los primeros en estar ahí consumiendo más, pero hay que ser creativos y bueno, son tiempos difíciles, pero lo vamos a enfrentar bien. Efectivamente, Jazz, nosotros adultos también nos vemos impactados por esta situación y agradezco el reconocimiento que haces de Android School. Estamos a una semana, menos de una semana de terminar lo que sería esta dinámica de clases en línea que llevamos ya desde hace más de 2 meses. Entonces viene mucho tiempo libre para nuestras familias, porque yo sé que por lo menos el 80% de nuestras familias estuvieron al lado de sus hijos, acompañándolos en este tiempo de sus clases, de sus tareas, de sus proyectos. Y bueno, ya viene un tiempo de descanso de esto, entonces viene mucho más tiempo libre y sigue siendo tiempo de encierro. No tenemos permitido irnos de vacaciones, salir y regresar a una vida de rutina normal como estábamos. Entonces, efectivamente, papitos, aunque se termina esta dinámica de estar conectados de 8 a 2, 3 de la tarde, en Android School vamos a seguir teniendo algunas actividades y dinámicas para ustedes, para que sus hijos tengan opciones de conectarse y hacer actividades y entretenerse y bueno, y estar ocupados de una manera útil y dinámica. Y cualquier duda que ustedes llegaran a tener, pues seguimos conectados, nos pueden buscar para cualquier duda que llegaran a tener y por supuesto que los atenderemos.
Jazz, también me estoy acordando que hace 2 o 3 años que diste la conferencia sobre seguridad en redes sociales, compartiste con nosotros un contrato que tú ya tienes hecho sobre, para estos acuerdos que los papás pueden hacer con sus hijos. Y me acuerdo que lo compartimos por correo. Entonces, si me lo puedes reenviar nuevamente Sí, ese claro, contrato claro, claro, por para supuesto. compartir con nuestros papás y este contrato lo puedan aplicar durante este tiempo, bueno, pues volver a renovarlo pues para los tiempos que se tienen que marcar en este tiempo que están conectados nuestros chicos. Sí, claro que sí, con todo gusto también lo compartimos y pues ahí adáptenlo ustedes, conocen a sus hijos, métanle una manita y pues úsenlo y que sea de mucho provecho y espero que esto les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias, Jazz. Muchísimas gracias a nuestras familias que nos acompañan. Ya nada más al final, ya si quieres ver los últimos mensajes que están poniendo, agradecimientos para ti. Entonces, pues adelante y nuevamente gracias por acompañarnos, papitos. Así como continuaremos con nuestras actividades deportivas durante este periodo de vacaciones, igualmente continuaremos con nuestras conferencias. Entonces, estén pendientes de sus correos y de nuestras publicaciones en Facebook, que por cierto ya se encargada de esa publicidad que tenemos en Facebook. Estén pendientes para que vean cuáles son las siguientes conferencias que vamos a estar dando todavía durante todo el mes de julio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Deseo que se encuentren muy, muy bien. Cuídense mucho y seguimos en comunicación. Jazz, muchísimas gracias. Gracias, bye.